Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Maylin Espinosa Alfaro, estudiante de Pedagogía, Matemáticas y Física, y junto al equipo de Encuentros Pedagógicos, ULS, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro. Como en los encuentros anteriores, comenzaremos en primer lugar con una charla y luego una ronda de preguntas. El día de hoy nos acompaña el profesor José Astudillo Ormazábal, profesor de Estado en Matemáticas y Física y docente de la Universidad de La Serena. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Maylin. Me encuentro muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien también. Ahora sí puedo verlo. Le iba a Sí. mencionar justamente que no lo alcanzaba a ver. Ahora sí. Cuéntenos un poco, ¿qué nos trae el día de hoy? Bien. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación. Les voy a contar un poco sobre... Bueno, en realidad más que contar, voy a intentar poner sobre la mesa la cuestión de cómo abordar lo nuevo que se viene, o que ya llegó en realidad, para la enseñanza media, en particular tercero y cuarto medio. La idea es reflexionar un poco sobre cómo podemos implementar las nuevas bases curriculares. Y en ese sentido, bueno, no me puedo parar como un especialista acá, porque en realidad no soy especialista en didáctica. Mi área es principalmente la física. Pero digamos, mi corazón siempre fue la docencia. Y en ese sentido me gustaría orientar esta charla, digamos, desde la perspectiva de un profesor de colegio, de lo que vivimos día a día y cómo podemos finalmente alcanzar el objetivo principal que tenemos que plantearnos los docentes, que es lograr aprendizaje en nuestros estudiantes. ¿Qué más? Bueno, para contarles un poco, yo soy profesor de Estado en Matemáticas y Física hace aproximadamente 10 años. Egresé de la carrera en la Universidad de La Serena el año 2003. Esa fue mi primera formación. Posteriormente hice algunos estudios en didáctica de las matemáticas gracias a un programa del CPIP en el UFM en Francia. También me formé un poco como físico en la Universidad Andrés Bello. Ahí estudié teorías de gravitación alternativas a la relatividad general. Y después, acá en la Universidad de La Serena, también completé mi máster en materia condensada, física teórica, en particular metamateriales. Entonces, harta física. ¿Por qué harta física? Porque creo que, bueno, voy a hacer una analogía acá, me encanta la analogía. Un pintor puede pintar mejor en la medida que tiene más colores a su disposición. Y en ese sentido, bueno, a mí me interesó formarme harto, intentar aprender harto de la física para poder transmitir también de mejor manera eso a mis estudiantes. Bien, eso. Entonces, voy a compartir la pantalla. Sí, compartan una pantalla y siéntase dueño aquí del Zoom. Ahí estoy. Excelente, se ve súper bien. Ya. Entonces, voy a apagar un poquito la cámara porque si no me van a ver mirando para arriba, tengo el monitor cambiado y en realidad no es de lo mejor. Ok, bueno, algo que tuvimos que aprender, Tix, usar Zoom, todavía me cuesta un poco. Se comporta extraño a veces. Sí, depende mucho también del internet y de todo eso que nos influencia también. Bueno, ejemplo de flexibilidad en nuestra carrera, ¿ya? Cosas que tenemos que aprender así a veces a la rápida. Exacto. Sí.
Entonces, titulé esto algunas reflexiones sobre la implementación de las nuevas bases curriculares en la enseñanza media. Y me gustaría partir hablando un poco sobre la flexibilidad en el currículum, que es finalmente uno de los grandes fantasmas que tenemos los docentes, y normalmente cuando aparecen estos cambios mostramos un poco de resistencia. Nos gusta siempre mantenernos en nuestra zona de confort, ¿cierto? Estas cosas siempre traen un montón de investigación nueva, hay que aprender de nuevo, estudiar, etcétera, y bueno, todos sabemos que el tiempo a veces no da para tanto y nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, voy a partir con una breve introducción sobre el currículum dinámico, luego analizar un poquito lo que plantea el programa como los objetivos de aprendizaje, cómo abordar la planificación y evaluación. Finalmente, una revisión breve sobre el aprendizaje basado en proyectos, que es el paradigma, el método que propone el programa y las bases curriculares para abordar la enseñanza de la física en este caso. Entonces vamos a revisar primero un poco de la Ley General de Educación. Preparé solamente 50 de estas diapos, Maylin, para leerlas, así es que no se preocupe. Más o menos dice así: la construcción del currículum nacional debe entenderse como un proceso continuo y acumulativo, que recoge de manera sistemática las experiencias anteriores del sistema, que el sistema escolar ha ido incorporando. Al mismo tiempo se adapta a los nuevos conocimientos disciplinares, las innovaciones que ocurren permanentemente en materias pedagógicas y las demandas al sistema educativo de una sociedad compleja y cambiante. Esto con el fin de resguardar una educación sintonizada con los diversos desafíos de la sociedad y que promueven el desarrollo de las herramientas necesarias para enfrentarlos. En este sentido, el currículum nacional está fundado en un principio de equidad, en tanto proporciona igualdad de oportunidades para que los estudiantes desarrollen su proyecto de vida y de ese modo les entrega un desafío relacionado con sus intereses. Si leemos un poco de entre líneas esto, bueno, es lo natural, lo que deberíamos esperar de la educación. En primer lugar, bueno, el conocimiento va cambiando y lo que se enseña tiene que cambiar con los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. ¿Se imaginan el currículum no cambiara? Todavía, por ejemplo, enseñaríamos, no sé, pues, cómo hacer fuego con palitos o cosas así. Entonces, en la medida que vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias, que la misma metodología va enriqueciéndose, hay que ir adaptando el currículum a las necesidades de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que proponen las nuevas bases curriculares? Partimos con lo que son los objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje, de alguna manera, definen para cada asignatura lo que deben aprender los estudiantes, los aprendizajes terminales que son esperables. Entonces, a diferencia de los programas anteriores, el nuevo programa no se centra solamente en los contenidos, en los conocimientos, sino que involucra conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, entendemos por los conocimientos como los conceptos o redes de conceptos e información sobre ciertos hechos, maneras de hacer, o operaciones que pueden enriquecer cómo los alumnos comprenden ciertos fenómenos y cómo utilizan ese conocimiento para solucionar problemas de su vida o aplicarlo a situaciones que son cotidianas, del día a día. Respecto a las habilidades, aquí
se apunta a lo que se denominan las habilidades para el siglo XXI. ¿Ya? Estas habilidades presentan como foco la formación, digamos, integral de los estudiantes. La idea es dar continuidad dando continuidad aquí a los objetivos, y podemos más o menos dividirlas en algunas dimensiones. Están relacionadas con la manera en la que piensan los estudiantes, es decir, tienen que desarrollar un tipo de, una habilidad, eso, una forma de pensar creativa, innovadora, de forma crítica. Desarrollar también la metacognición, que se refiere a ir más allá del aprendizaje, cuestionarse cosas como: ¿para qué me sirve aprender esto? ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí? Etcétera. También más habilidades en la manera de trabajar. En la sociedad actual no hay disciplina prácticamente que trabaje como una isla. Si por ejemplo vamos a las ciencias, se trabaja siempre de manera colaborativa. Ya es muy extraño ver un científico como Newton, por ejemplo, que se enclaustraba en su granja a pensar y podía, a partir de solamente su imaginación, derivar las leyes naturales. Se ha complejizado bastante el conocimiento, muy amplio. Si pensamos solamente en la física, tenemos un montón de ramas. Yo no creo que en la actualidad haya un físico, por muy experimentado que sea, por muy seco que sea, que domine todas las ramas de su disciplina. Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar estas habilidades en los estudiantes. Y es algo que se vuelve cada vez más difícil. Si comparan, por ejemplo, bueno, yo soy bastante más viejo que ustedes, entonces, si comparan los recreos, por ejemplo, lo que eran los recreos antiguamente con lo que son los recreos ahora en un colegio, son distintos. Los estudiantes están mucho más ensimismados, andan con el celular, ¿cierto? Es normal ver niños solos, sentados, no interactuando, no socializando. Entonces esto hay que empezar a abordarlo en el aula. Por supuesto, también en las habilidades tenemos las herramientas para trabajar. Ahí el programa hace mucho hincapié en lo que es la alfabetización digital y el uso de la información. Siempre hablamos de que estas generaciones, las que estamos formando, son nativos digitales, pero en realidad son nativos de redes sociales, si es que. Lo puedo incluso plantear en este momento. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, que son nativos digitales, ¿qué es, por ejemplo, el protocolo HTTP? ¿Qué es el protocolo TCP? ¿Qué es SFTP? ¿Qué es Python? ¿Qué es un lenguaje de programación? Son cosas que en realidad la gente no maneja. Se limita a tocar la pantalla, hacer un clic, y no saben en realidad todo lo que hay detrás de eso y la cantidad de peligros que hay en compartir información, datos, y la gente eso lo regala así. Lo regala nomás. ¿Ok? Entonces hay que inmiscuirse un poco más en lo que es las TIC, lo que son estas nuevas herramientas, pero comprenderlas más allá de una caja negra. Y finalmente, bueno, las maneras de vivir el mundo. Eso se refiere a lo que es la ciudadanía, no solamente local y global, la responsabilidad personal y social, vida y carrera. ¿Cómo desde la física, por ejemplo, podemos atacar este tipo de cosas? ¿Cómo nos puede ayudar la física a contaminar menos? Por ejemplo. ¿Ya? Bueno, a todas las habilidades tenemos ligadas ciertas actitudes, y por ejemplo aquí en la manera de pensar, la actitud es pensar con flexibilidad,
ser capaces de escuchar argumentos de otros, entenderlos, interiorizarlos, cambiarse de bando si uno ve que sus argumentos no son lo suficientemente fuertes. En el caso de la manera de trabajar, bueno, tenemos actitudes como trabajar con empatía, respeto, eliminando prejuicios, eliminando discriminación. Para las herramientas, tenemos aprovechar las herramientas disponibles para aprender y resolver problemas. Como les decía, más allá del uso en las redes sociales. Y maneras de vivir en el mundo, bueno, participar, asumiendo posturas en distintos ámbitos. Hay un montón de habilidades, yo solamente seleccioné algunas más o menos para ilustrar cómo se articulan estas actitudes en el currículum. Entonces, el foco principal aquí es el aprendizaje para la comprensión. ¿Cuándo decimos que un aprendizaje se dice profundo? Einstein, bueno, cuenta la leyenda, en realidad estuve verificando la veracidad de la fuente y no hay nada que diga que esa frase la dijo Einstein, pero está por ahí rondando por internet. Y decía algo así como que en realidad no comprendes algo, no sabes algo hasta que puedes explicárselo a tu abuela, a tu abuelita. En este caso, bueno, un poquito más formal la definición y decimos que un aprendizaje se dice profundo si, por un lado, el aprendiz, estudiante, logra dominar, transformar y utilizar los conocimientos adquiridos para soluciones reales. Y, por otro lado, esos aprendizajes permanecen en el tiempo. Lo hemos estado haciendo mal. Eso es verdad, hay que tomar la responsabilidad. Pongo un ejemplo, el aprender a andar en bicicleta. Yo me acuerdo cómo aprendí a andar en bicicleta. Me acuerdo que me subieron a una bicicleta, me empujaron, me caí. Es una experiencia que tengo y nunca, jamás en la vida se me olvidó. Partí desde, bueno, desde lo antropológico, como dice Chevalard. Chevalard es un francés que es, digamos, el padre de lo que se conoce como la teoría antropológica de lo didáctico. Y él lo que dice es que la educación debería orientarse a la forma natural en la que aprenden los humanos. Entonces él hace todo un análisis de cómo aprendemos los humanos en realidad ante una situación desconocida, qué hacemos primero, primero conocemos, experimentamos, etc. Entonces, en ese sentido, cuando uno aprende a andar en bicicleta, lo hace así. Se encuentra con el problema, se sube al problema, intenta resolverlo, se mueve de cierta manera, eventualmente aprende y nunca más se olvida. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo decidiera enseñarle a mi hijo cómo montar una bicicleta, sentándolo aquí en mi oficina, lo pongo frente a una pizarra y le digo, ya hijo, esta es una bicicleta, esta es la cadena de transmisión, acá tenemos rodamientos, estas son las ruedas, qué sé yo, los materiales de fabricación, así funciona la física de esto, ahora te voy a hacer una prueba de cómo andar en bicicleta y con eso aprendí. No, ¿cierto? Difícil que si le paso una bicicleta después de hacer ese ejercicio, él pueda montarla. Entonces, la pregunta que se nos viene encima es cómo tenemos que guiar a nuestros estudiantes para que aprendan. Cómo enseñar, básicamente. Y aquí aparece nuestro Salvador, el enfoque interdisciplinario y aprendizaje basado en proyectos, que es lo que propone como eje principal para esta, digamos, para esta temporada el Ministerio de Educación. Está bastante de moda dentro de los docentes. Aparentemente ha brindado bastante buenos resultados. Y bueno, por lo tanto lo implementamos. Entonces, ¿en qué se centra esto? Bueno, el conocimiento clave, comprensión y habilidades. Siempre partiendo de un desafío, un problema o una pregunta. Después de la pregunta, o sea, uno le plantea esa pregunta al estudiante, él realiza una indagación, una investigación sobre el problema, tiene que verificarlo.
autentificarlo. Reflexionar, tiene que criticarse esto y al final presentarse al público. Bueno, eso en general voy a detallarlo más adelante, así que no me detendré mucho acá. Se nos dan también ciertas orientaciones para planificar. Hay un cambio en lo que se hacía, o sea, con respecto a lo que se hacía anteriormente. Ahora lo que se propone es esta especie de planificación a la inversa. Esto en la literatura aparece con Wiggins y no sé cómo se pronuncia, voy a decir Mastige, no sé cómo pronunciarlo, lo siento. Y ellos lo que proponen es en realidad que por donde deberíamos partir, bueno, primero identificando los objetivos, y normalmente lo que hacíamos antes era, identificábamos nuestros aprendizajes esperados y a partir de eso nos íbamos a elaborar actividades. Entonces, ¿qué podemos hacer con los estudiantes, cierto? Planificábamos todas nuestras actividades para la unidad, semestre, año, qué sé yo, dependiendo de cómo el jefe ahí los organice. Y después de eso venía la evaluación. Pero claro, de repente el profe se olvidaba de qué pasó entre medio, se perdía un poco el hilo digamos, de lo que enseñó. A veces se ponían creativos y entre medio tiraban un problema con el que nunca habían trabajado. Entonces, la ventaja que tiene esto es que primero definimos los objetivos de aprendizaje, a dónde queremos llegar, y después diseñamos el instrumento de evaluación, cómo vamos a evaluar esos objetivos. Entonces, una vez que sabemos cómo vamos a evaluar, planificamos nuestras actividades, pero en función de la evaluación. Entonces, así nos evitamos las sorpresas para los chicos, el estar haciendo las pruebas a última hora, no tener la pauta, de repente, oh, se me pasó una alternativa, puse una alternativa mal, no sé, cosas así. Son cosas que pasan y no pasan por irresponsabilidad de los docentes ni nada por el estilo. Lamentablemente, no siento contarles esto, pero nuestro trabajo es bastante demandante. El trabajo no termina en el aula, no termina planificando después de haber hecho clases, se lleva para la casa muchas veces, hay que, no sé, llegar con altos y más altos de hojas, sobre todo por cómo el sistema exigía la evaluación antes, ¿ya? No, en mi caso, por ejemplo, se nos exigía evaluar con pruebas escritas y con un formato rígido, pensando siempre en la PSU, SIMS, entonces vamos tirando la alternativa a los cabros, 30, 40, y así era la prueba. Entonces, bueno, esto viene un poco a modificar eso. La idea no es que nos quedemos tampoco solamente con el instrumento prueba, sino que al empezar a planificar en función de la evaluación podamos encontrar distintas maneras de evaluar. Sí, ahí bueno, me disculpa un momento si lo interrumpo. Me causa igual como temor también lo que estaba conversando recién, que a nosotros como docentes en formación, también así como en los colegios los profesores estaban acostumbrados y los estudiantes estaban completamente acostumbrados a que las pruebas fueran de alternativas o a lo mejor fueran de alternativas y ejercicios y hasta ahí llegaba. A nosotros como docentes de formación también tenemos ramos para crear pruebas, para crear instrumentos de evaluación que son de estilo pruebas, que a lo que más llega es algo en donde nos presentan un texto y a base del texto le hacemos unas preguntas. Pero no es algo como lo que pide esto de aprendizaje basado en proyectos. No es algo que por lo menos yo personalmente me sienta preparada a crear, por ejemplo. El profesor está silenciado. Te decía que no eres la única. Todos tenemos un poco de incertidumbre al respecto. Tienes que pensar que
los cambios curriculares en la universidad normalmente vienen después de los cambios curriculares en la enseñanza media. Por ejemplo, yo me topé con un cambio que se hizo en la malla de la carrera cuando, bueno, voy a tirar el carnet al suelo, por allá por el año 2098, el año 99, se implementó una reforma que es, de hecho, todavía era la que estábamos usando hasta el año pasado, en la educación, y unos años después se cambió la malla también de la universidad para responder a estos cambios del currículum escolar. Exacto. Pero sí, pues en ese sentido la universidad tiene que ser reactiva, o sea, tiene que reaccionar al cambio, no puede llegar y anticiparse, porque a veces vienen sorpresas. Piensa en lo que Sí, pasó el año antepasado, en el que teníamos un proyecto de bases curriculares y eso con el cambio de gobierno se suspende y se nos deja a todos en el aire, no se mandan orientaciones, desastre. ¿No? total Y de ahí desastre, sí. volvió a cambiar el proyecto, entonces imagínate que la U, no sé, pues pensar allá, vamos a cambiar antes de que se introduzca la reforma al colegio toda nuestra malla, y cambiaron la malla y después este altercado pasa y te quedaste con todo un trabajo ahí. ¿No? Y cambiar malla no es algo como decir, puedo mover estos ramos y le cambio esto aquí, le cambio los nombres y ya está. No, no es algo tan sencillo tampoco. O sea, tiene un trabajo súper grande detrás y tiene un trabajo mayor al implementar una malla nueva también, que es lo que está pasando ahora con nuestra carrera de Pedagogía en Matemática y Física, que Ahora, está la malla nueva implementándose y ahí está también en ensayo y error, yo creo. pero al respecto yo tengo que defender un poco la malla actual, porque ustedes tienen un proyecto, o sea, un ramo, que en el tiempo en el que yo lo di, lo dictaba el profesor José Fernández, que se llamaba Diseño y Elaboración de Proyectos en Física, Sí, sí. algo por el Ese, estilo. ese lo, ese lo alcancé a dar yo, porque yo soy de la malla antigua. Ok. ¿Y ya no Los está? chicos, ¿no está? No sé, le pregunto, porque me dices que eres de la malla antigua. Sí, de la malla antigua estaba, y ahora tiene otros nombres, creo, pero Ya, pero el nombre apunta más o menos a la misma. ya, yo recuerdo que, bueno, en ese tiempo todavía era joven, muy joven, y un poco idiota, entonces debo reconocer que no le saqué el jugo que debí sacarle a ese curso, pero en realidad era un buen curso y apunta directamente a lo que ahora estoy exponiendo. Recuerdo que parte importante del curso era realizar un proyecto. El de nosotros era muy malo. Me acuerdo que queríamos medir o sea, no cuantificar, pero sí tener resultados al menos cualitativos sobre la contaminación lumínica en distintas áreas de La Serena. Entonces, en ese tiempo, tienes que pensar que yo llegué a la universidad y eh, prendí un computador por primera vez en la universidad. Entonces, de tecnología en ese tiempo poco sabía, y tuvimos, me acuerdo, con un compañero la brillante idea de intentar registrar estrellas con una cámara digital, que en ese tiempo eran cámaras, pero te estoy hablando, yo creo que no alcanzaban el Mm. megapíxel. Entonces, Con suerte captaban la luna, con suerte. uh-huh, no, y se veía así una bola nomás. Sí. Y, y elaboramos todo nuestro proyecto jurando y rejurando, porque tampoco era algo accesible, o sea, nos íbamos a conseguir la cámara, iba a estar en el día que íbamos a tomar las mediciones, elaboramos todo el proyecto, salimos a tomar mediciones y nada, no tomaba nada. Eh, bueno, solución de bajo costo, cuento corto, ahí hicimos un rectángulo de alambre y
lo orientábamos en cierto ángulo, a cierta región, y contábamos más o menos las estrellas que podíamos ver con el ojo. No resultó no fue una nota excelente, o sea, se imaginará, pero tampoco resultó tan mal. Bueno, el punto es que en ese curso se mostraba cómo podíamos generar proyectos. Sí. En mi caso se forma más como lo que era como proyecto, pero como una investigación científica. Y que se relacionan mucho, creo, pero que según lo poco que sé también, no son exactamente lo mismo. Entonces, aunque puedo hacer una investigación, no sé muy bien cómo crear yo algo para que otros la hagan o hagan este proyecto que se propone aquí. Y me informan por interno que está la asignatura todavía en la malla nueva, pero que está casi al final y con una orientación un poco distinta. Pero importante que no se pierda. Sí, y es importante también que la aprovechen, porque normalmente cuando uno es chico, por lo menos en mi caso, yo entré cautivado, lo que más nos gustaba eran los ramos de matemática y física. La cosa es así, hay que decirlo, lo siento, profesor José, pero uno entra por eso. Pero bueno, en la medida que va creciendo, ganando experiencia, se da cuenta que en realidad gran parte del quehacer, el quehacer docente poco tiene de matemáticas y física. Sí. Es poco en realidad. Estamos formando personas y la mayoría de esas personas no van a ser físicos, no van a ser ingenieros. ¿Ya? Bueno, Sí, ahora en sí, fin, no lo interrumpa más, continúe. interrumpa nomás, esto desde mi punto de vista enriquece la presentación. Así es Sí, que ya, tómense las licencias que quiera. gracias. Ya, entonces, bueno, eso resumía lo que tiene que ver con la evaluación. Vamos a revisar un poco en lo que respecta al aprendizaje basado en proyectos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es? Como les mencionaba al principio, el aprendizaje, ¿cierto?, tiene que ser el objetivo de nuestra práctica. Es la respuesta al qué. ¿Ya? Nosotros tenemos que centrarnos ahí. Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, en ese sentido, la metodología responde al cómo. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros estudiantes? Y en ese sentido, bueno, el aprendizaje basado en proyectos, o APB, como se lo denomina, nos presenta una metodología, nos presenta una metodología que es atractiva y que, como les decía, se basa más o menos en cómo aprenden los humanos. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia metodológica que involucra el diseño, es decir, la planificación, y la diseño, planificación, programación para desarrollar un conjunto de tareas, ¿cierto?, que nos lleven a nuestro objetivo. Y la idea principal es que el alumno pueda desarrollar esto de una manera autónoma. Bueno, ¿por qué hay que implementar esto? Tener un pensamiento crítico, analítico y creativo, trabajar en colaboración y cooperación, resolver problemas y organizarse de manera autónoma son los que se denominan las habilidades del siglo XXI. La vida cambia, ¿cierto? Ya no es necesario que, por ejemplo, los estudiantes se memoricen la tabla periódica, cosa que, o tortura por la que pasamos mucho, a pesar de que la tabla periódica se elabora con el fin de no tener que aprenderse todas esas cosas. De cualquier manera nos hacían memorizarla, ya esa competencia prácticamente no sirve. Si tenemos un cerebro chiquitito al lado que podemos consultar cada vez que queramos. Entonces, hay que ir cambiando las competencias, y dentro de las competencias del siglo XXI, bueno, ya las mencioné. Los atributos de esto es que, en primer lugar, todo el protagonista de todo esto es el estudiante, está centrado en el alumnado. El aprendizaje es activo, inclusivo,
en el sentido de que cada estudiante va a desarrollar su proyecto en función de sus capacidades. Hay que atender a la diversidad de la sala, ¿ya? Yo muchas veces me siento en deuda con algunos estudiantes porque, bueno, tenemos estudiantes diversos. Como les dije recién, hay algunos que son locos por la física, les encanta la matemática, todo eso, otros que por favor sáquenme de aquí, que les interesan otras cosas, las artes, literatura, etc. Entonces, en el paradigma antiguo, digamos, la mentalidad de rebaño, de que todos tienen que aprender lo mismo, todos tienen que salir con las mismas competencias, el niño al que no le interesa en absoluto la física tiene que entender la transformación de Lorentz y las implicancias en cómo percibimos el espacio y el tiempo, no. Entonces, eso es algo que yo rescato de esto, que en ese sentido vamos a poder sacarle el jugo a ese estudiante que anda con el libro de física bajo el brazo y también fomentar aprendizajes en aquellos a los que no les interesa. Los pueden atacar desde otra óptica, ya no desde la transformación de Lorentz es esta, usted tiene que aplicarla así, bla, 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 bla. No, puede perfectamente generar un proyecto desde un punto de vista más fenomenológico, algo que le llame más la atención a él. Bueno, diseño abierto y flexible tiene un poco que ver con lo otro. La evaluación aquí toma un carácter súper importante, la evaluación formativa, esa evaluación que tenemos que ir haciendo constantemente para monitorear cómo nuestros estudiantes van avanzando. Bueno, no podemos ya quitarla de nuestro quehacer, eso es importante porque el estudiante va a estar trabajando de forma autónoma. Y si nosotros no regulamos, si nosotros no controlamos qué es lo que él está aprendiendo, si lo vamos evaluando continuamente, es muy probable que se relaje. Ah, tengo que entregar esta cosa, son tiempos largos en los que se trabaja. Entonces me van a decir, tengo que entregarla en un mes más. ¿Para qué la voy a hacer al tiro? Espero hasta el último. Y ahí se quedan, y al final, ¿con qué nos quedamos? Con que no aprendieron nada, nos entregaron un producto súper deficiente, etc. Entonces, en ese sentido, la evaluación formativa es como nuestro regulador, la que nos va a ir diciendo cuál es el estado de nuestros estudiantes en cada momento del proceso. Y la interdisciplinariedad. Difícil. Bueno, ese es todo un cuento aparte. De hecho, es súper interesante generar proyectos con otros colegas. Siempre hay buenas ideas. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con el profesor de música, tenemos mucho feeling, y siempre salen estas ideas de colaboración. Por ejemplo, el estudio de las ondas estacionarias asociadas a las notas de la guitarra. Crear esto, queríamos crear hay una cosa, me mencionaba él en el ¿cómo se llama este? El valse Puclaro, el que está yendo al valle, creo que es como un arpa de viento que emite música con el viento, algo por el estilo. Sí, exactamente lo que dice. Ya. Entonces queríamos generar algo así también. Se puede incluso asociar, lo que hicimos es intentar asociar una nota musical, por ejemplo, a las frecuencias de revolución de los planetas en el sistema solar. Entonces, cada planeta tiene su propia frecuencia de revolución, ¿cierto? Y en base a eso, bueno, hay que escalar la nota porque si no es una frecuencia muy baja, pero igual se puede crear como una especie de sinfonía de los planetas. Entonces, hay un montón de cosas
en las que podemos mezclarnos con nuestros colegas. Y en la medida que el niño ve que los conocimientos se pueden aplicar a otras áreas, lo va haciendo más propio también. ¿Ya? En la química, bueno, ¿para qué decirlo? Ahí, bueno, somos casi hermanos con esa rama, hay harto que encontrar. En la parte de historia podemos mezclarnos con geografía, estudiar toda la dinámica terrestre, lo que es la interacción de placas, cómo, por ejemplo, las cordilleras se generan por procesos orogénicos, etc. ¿Ya? Entonces, hay mucho que podemos hacer para colaborar. ¿Por qué no se hace? Bueno, lo dejamos por el final. Bien, entonces aquí ya pasamos a lo que es el proceso, cómo implementamos esta metodología. Y bueno, partimos de esta parte, es lo que corresponde a la planificación, a lo que hace el profesor. Entonces, hay que seleccionar los temas que son de interés del alumnado, que sean contingentes, idealmente relacionados con su vida. Establecer el anclaje curricular, la estrategia de evaluación. Recuerden que aquí evaluación primero, después actividades. Bueno, hay que partir siempre de parte el profesor cebando, por decirlo así. Usted entrega la pregunta guía, el reto, el desafío. Ya, chiquillos, no sé, tenemos que generar una forma de cargar los celulares porque no los dejan en el colegio enchufarlos de forma limpia y que sea amigable con el ambiente. Entonces ahí hay un reto. ¿Cómo abordamos ese reto? Bueno, eso ya ahí ustedes dejan la pelota en el lado de la cancha del alumno. Él tiene que investigar sobre el tema, ¿cierto? Bueno, voy para acá, estoy cambiando. Acá, ¿no? Entonces, en la parte de diseño, nuestro rol es básicamente planificar. Generar los tiempos para que el estudiante tenga para cierto tiempo acotado para investigar. Nosotros tenemos que presentar la problemática. Después de eso, él tiene que elaborar su producto. Tenemos que estar corrigiendo y todo eso es el profesor el que lo intenciona, es el profesor el que guía, ¿ya? Entonces yo me imagino esta clase más o menos así, uno parte y presenta el reto, presenta la pregunta, el tema, lo que sea, siguiendo siempre, bueno, en general los profesores de física tienen más o menos una metodología que parte no siempre parte contando una historia, por ejemplo. Contextualiza a los estudiantes. Bueno, yo sigo porque son los consejos de Feynman. Richard Feynman, un gran físico norteamericano que, bueno, uno de mis favoritos. Él decía que teníamos que partir así, contando una historia, presentando el contexto en el cual se desarrolló el conocimiento que vamos a plantear, después mostrar el fenómeno. No sé, si quiero, por ejemplo, bueno, lo voy a mostrar en un rato, pero igual si quiero trabajar con este proyecto que mencionaba recién, generar energía eléctrica de alguna manera, entonces, bueno, mostrar cómo podemos generar energía renovable. ¿De dónde podemos sacar energía? ¿Qué métodos tenemos? ¿Qué métodos conocemos? ¿Cómo se genera la energía en una planta? Algo que sea motivante, pero no muy profundo, porque se supone que es el estudiante el que tiene que profundizar. Entonces, acá en la implementación nosotros partimos activando, ¿cierto? Lanzamos la pregunta o el reto. Y después viene la parte en la que el estudiante tiene que hacer una investigación, tiene que indagar. Bibliografía, una investigación bibliográfica principalmente. Entonces eso, Internet es lo que la lleva, no tenemos muchos colegios con buenas bibliotecas implementadas. En La Serena, eso sí, ya hay una biblioteca pública que es bastante decente y en algunos casos se puede organizar una salida
a esos lugares. Bueno, una vez que investigaron, ¿cierto? Ya tienen más o menos claro el fenómeno físico que hay detrás de su investigación. Se llega a la etapa de desarrollo. Ellos tienen que elaborar un producto. Este puede ser ya sea de carácter de investigación bibliográfica, por ejemplo, una presentación, paper, ensayo, o algo físico, una maqueta, algún sistema mecánico, whatever, dependiendo de el contexto en el que estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, profesor, de acuerdo a los pasos anteriores que mencionaba, tengo aquí una pregunta que podría vincularse con eso. Consultan cómo se podría vincular las emociones con estos procesos del ABP. Bueno, yo creo que la emocionalidad tú la generas compartiendo, pues, siendo social. Ahí aparecen los cariños inmediatamente con los niños. Y por otra parte, si tú estás viendo que tu proyecto está resultando, es natural de repente sentirte alegre. No sé, pues armaste un circuito. Estás armando un circuito por primera vez, no tenés idea qué pasa, y en el momento en el que tú, no sé, enchufaste la pila y viste que esto prendió y se está moviendo, ahí tú tienes emociones involucradas. No sé si, o sea, no sé si yo quizás soy muy ñoño y me pasa, pero no sé, pues estoy tratando de arreglar algo y en el momento del eureka hay emocionalidad. Ya, por supuesto, tú tienes que también ser siempre un docente que es afectivo, pues, si no generas vínculos con tus estudiantes, es difícil que ellos se interesen por ti. Si tú no te interesas por ellos también te van a ver pasar inadvertido, pero si tú eres parte activa de la comunidad, si generas vínculos con ellos, si no eres un docente castigador, sino que te orientas más en formar, yo creo que los lazos, las emociones aparecen solas. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la APB, yo creo que las emociones salen por ahí, en la medida que el estudiante pueda ver su aprendizaje concretizado en algo. ¿Ya? Insisto, Ya. pueden haber más dimensiones ahí, por supuesto. Sobre todo, bueno, conmigo yo igual soy bien truncado emocionalmente, lo trato de ser lo más afectivo posible, pero igual por cuestiones de mi personalidad, tampoco soy así tan, o no parezco por lo menos a primera vista tan cariñoso, ni nada por el estilo. Pero, como te digo, los vínculos se van formando, las emociones van apareciendo. Al final, estás viviendo en comunidad, somos humanos. Yo creo que es nuestra tendencia. Querernos, Ya. importarnos. Gracias. ¿Ya? Entonces, básicamente, para resumir esto, los principios del ABP tenemos currículum integrado, abordar el problema desde distintas disciplinas, protagonismo compartido, yo diría que protagonismo centrado en el alumno, ahí el profe básicamente tiene que ir guiando, revisando, encontrar, no sé, tienes un estudiante que está trabajando en algo y puedes sacarle un poco más de provecho, lanzarle la pregunta correcta, decirle, no sé, oye, ¿y qué pasa si haces esto, por ejemplo? Instarlos a experimentar. Entonces tenemos protagonismo compartido, tiene que ser inclusivo, presentar un desafío para el estudiante, evaluación, reflexión continua. Acá la autoevaluación, coevaluación toman fuerza, ¿ya? Y hay que educarlo. Hay que educarlo siempre porque una práctica muy recurrente es que, claro, nos falta una nota, ya, autoevalúese. Y se tira un poco la chacota muchas veces.
Y los niños no son críticos al respecto, ven la oportunidad de ponerse un 7 y en realidad no cuestionan nada, si no hicieron... Y normalmente lo que se da ahí es que los estudiantes que son los menos interesados son los que mejor nota se ponen. El estudiante que hace todo, que está participando, es un poco más crítico al respecto y él cuando le toca autoevaluarse se castiga. Pasa mucho. Entonces, la autoevaluación y la coevaluación es algo que hay que practicar sí o sí. Y es algo que se educa, que hay que educar desde pequeños. Entonces, bueno, ahí vamos a tener nosotros un poco más de protagonismo en la formación más inicial de los jóvenes, sobre todo ahora que bajamos a séptimo y octavo. Entonces eso hay que ir educándolo desde pequeño, ¿ya? Entonces los tipos de resultados acá tenemos dos, que es el de creación, o no, el producto, que es una exposición, una maqueta, un recital, campañas, ponen ahí algunos ejemplos, y aquí los de investigación, que son los informes, un plan de mejora, explicación, etc., un ensayo. Ahora, yo me di el trabajo de analizar un poco el programa y la verdad es que los productos a los que apunta, por lo menos en física en este caso, son de este tipo. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, vamos ahora un poco a la parte reflexiva de esto. ¿Cómo implementamos esto realmente? Entonces yo, bueno, preparé una suerte de ejemplo. Entonces estaba pensando en algo que estuviéramos trabajando, por ejemplo, en física moderna. Y bueno, hay varias cosas. Ahí se incluyen tópicos como relatividad en el programa, relatividad y mecánica cuántica. Relatividad, bueno, todos sabemos, los que hemos pasado por ahí, lo anti-intuitivo que esta es. Es un tópico difícil. Es difícil para los físicos. Es difícil para los profesores de física, más difícil para un estudiante. Así es simple. Entonces no me quise embarrar las manos, dejamos la relatividad ahí por un momento, hay que darle más vueltas. Se me ocurrieron algunas cosas, pero muy en pañales. Entonces pensé en algo más accesible, un poco más fácil y no sé, me imagino, por ejemplo, plantearles a los estudiantes el desafío de medir, por ejemplo, la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, ¿cómo organizaría la clase en ese sentido? Voy a volver aquí a la diapo para seguir mi torpedo, ¿cierto? Tenemos que tener aquí esto bien presente, es casi algorítmico y si queremos aplicar o implementar este método, bueno, tenemos que saber cómo hacerlo y lo primero es activar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me imagino yo? Me pongo en la situación aula, por favor no aula virtual, sino ahí con mi estudiante en vivo, viéndole sus caritas, detectando quién entendió, quién no, etc. Y siempre es bueno atacar el fenómeno con algo que el estudiante pueda ver, pueda tocar, pueda estar al frente de él de forma presencial. Un video explica las cosas, pero nunca maravilla tanto. Por ejemplo, una experiencia que siempre me resulta muy satisfactoria es cuando estamos estudiando termodinámica y tenemos que por ejemplo, introducir el concepto de capacidad calorífica. Entonces, algo que me gusta hacer a mí es un clásico, uno toma un par de globos, toma un globo con agua y otro con chaya. Y invitas a dos estudiantes al frente, los sientas y les pones el globo en la cabeza. Ya, les dicen, mira, tú tienes este globo, y le prende fuego al con chaya, explota el globo, sale la chaya, y bueno, después vienen con agua. Entonces tú le pones el globo en la cabeza al niño y él inmediatamente se empieza a imaginar así, este viejo me va a mojar, empieza a sacar el teléfono, lo tira lejos y ya al final aceptan y uno le prende fuego, la cosa no explota y los niños quedan plom.
Entonces, ese tipo de cositas. La activación yo creo que tiene que ir por ahí. Mostrar algo, mostrar un fenómeno y tirarle la pelota a los niños. ¿Por qué pasa esto? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el efecto fotoeléctrico o en la medida de la velocidad de la luz, entonces uno podría contarles la historia de Galileo, ¿cierto? Cómo él intenta medir la velocidad de la luz, después presentarles, por ejemplo, el experimento de Fizeau. Voy a ponerlo más o menos rápido en vista y consideración del tiempo. Entonces, aquí está el experimento que realiza Fizeau. Sería ideal poder realizarlo con los niños. O sea, esto se puede implementar. No es difícil, es básica. ¿Qué hizo el tipo? Tiró un haz de luz por estas ruedas dentadas. Y bueno, acá tenemos un espejo que es semiplateado, transmite la mitad de la radiación que incide sobre él, la otra la refleja. No me interesa la componente reflejada en primer lugar, sino directamente la transmitida. Tuneo eso para que el rayo de luz pase entre los dientes, luego se refleja y pasa, ¿cierto? Le subí un poco la velocidad a eso. Entonces esto es lo que yo detecto. Ahí. Si hago girar la rueda, puedo llegar a sincronizar el movimiento de la rueda con el trayecto que realiza la luz, de modo que no percibo luz en absoluto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente relacionar la dinámica de la rueda, o la cinemática, con lo que está haciendo la luz. Entonces, ¿cuándo no voy a ver luz acá en, digamos, mi telescopio? Cuando la rueda justo se mueva un diente y bloquee a la luz que viene reflejada. Entonces, explicar ahí con detalle, ¿cierto? Hacer la cuenta, hacer la matemática, que si la rueda gira a esta velocidad, tengo esta distancia por acá, etc. ¿Ya? Presentar algo así. Quizás muy complejo, sí, pero mostrar algo que tenga relación con el fenómeno. Y después tirarle la pelota a los niños. ¿Cómo puedo medir la velocidad de la luz, por ejemplo, en la actualidad, con métodos caseros? Entonces, ellos de ahí tienen que investigar, ¿cierto? Hacer una revisión de lo que hizo Fizeau, etc. Si buscan online, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Un clásico es, por ejemplo, este. Se puede medir la velocidad de la luz con un microondas. Con un microondas y una barra de chocolate. No es tan difícil. Lo único que necesitan, bueno, hay que conocer un poco qué está pasando ahí. En el interior del microondas tenemos ondas que son estacionarias. Entonces, el estudiante, por una parte, tiene que investigar cómo funciona un microondas. Entonces, tiene un valor agregado esta forma de plantear el aprendizaje, porque estoy tratando el contenido que es velocidad de la luz. Y a través de puedo reforzar lo que es una onda estacionaria. También cómo funciona el microondas. Entonces, la idea de esto es que, bueno, el microondas emite, adivina qué onda, microondas. Y esas ondas son ondas estacionarias, ¿cierto? Y, bueno, se emiten unidireccionalmente. Entonces, lo que calienta el alimento es el platito que gira. Se puede desarrollar ese experimento, se le saca el plato al microondas, se pone el chocolate. Esto está rápido, sí. Se pone el chocolate, sin que gire, se deja que se caliente y después podemos identificar dos puntos que son los que se derriten más en el chocolate. Entonces ahí uno identifica los nodos, los antinodos, y a partir de la frecuencia que viene etiquetada por el fabricante en el microondas y la clásica C igual lambda por F, uno puede determinar C, porque la longitud de onda la mide y la frecuencia la viene dictada por el fabricante del microondas. Entonces un poco de matemática,
una que otra cosa que hay en todos los colegios, que es el microondas, o en todas las casas, permite obtener, o sea, medir la velocidad de la luz. Eso es, bueno, algo para mí fascinante. Más cosas. Pensemos, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico. Entonces uno puede presentar el fenómeno también, algo como esto. Acá tenemos un electroscopio de laminillas, hay una lámina de zinc, tenemos una fuente de luz visible, que es una ampolleta, supongo que de filamento, y acá una fuente de radiación ultravioleta. Ahí explica a nuestro experimentador que eso hay que limpiarlo porque se recubre de impurezas, carga el electroscopio, aquí usa inducción. Podemos reforzar los medios de electrización, por ejemplo, las formas de electrizar un objeto, viendo esto, porque acá el tipo primero carga la varilla por frotamiento y después inducción. Entonces ahí estamos reforzando contenido. Y al mismo tiempo, bueno, después con la elaboración del proyecto, metiendo contenidos nuevos. Entonces mostramos esto, como les decía, desde mi punto de vista, lo ideal es armarse ese aparatito. Siempre cuando uno construye cosas en el colegio tiene que pensar en el costo cero. Entonces un electroscopio de laminilla es fácil construirlo con un poco de papel de aluminio y un alambre, un frasco de vidrio. Listo, costo cero, materiales reciclables, y pueden mostrar esta experiencia. Lo que probablemente nos complicaría es esto. ¿Ya? Mostramos la experiencia, ok, perfecto, y ahí uno le tira la pelota a los estudiantes. Entonces dice, ok, ¿cómo podemos utilizar esto, por ejemplo, para generar energía? Y ahí los chicos tienen que investigar un poco sobre el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? De qué se trata, cómo funciona, por ejemplo, el panel solar. Y se pueden encontrar con cosas súper fascinantes en el internet. Por ejemplo, aquí un electrónico encontré, él compartió cómo hacer no sé por qué esto, algo así, cómo hacer una célula fotovoltaica a partir de componentes que no son caros. Por ejemplo, estos diodos son baratos, no sé si en Serena se puede acceder fácilmente a ellos. Creo que existe la casa, bueno, hay una casa que vende cosas ahí, los Higgins, no me acuerdo el nombre, no sé si venderá esos componentes. Pero también se pueden reciclar. La basura electrónica en cualquier casa en este momento hace nata. Ahí él muestra cuáles son los componentes que se pueden reciclar. Hay que tener cuidado, sí, porque nos falta el desatinado que rompe la tele de la casa para sacar las cosas. Ojo con eso. Entonces, aquí, bueno, el chico, estamos asumiendo que pasó por toda la investigación bibliográfica, sabe lo que es un diodo, sabe lo que es el dopaje, qué sé yo, sabe ya lo que es el efecto fotoeléctrico. Entonces esta cosa se puede fabricar y se fabrica súper fácil. Hay que simplemente sacarle el recubrimiento plástico a eso, exponerlo a la luz, y ya tenemos una célula fotovoltaica. Acá muestra cómo al exponer a la luz el diodo se registra una diferencia de potencial. Después muestra que si no le quito el pedacito al diodo, no se registra nada. Ahí, por ejemplo, si ven la lectura en el tester, no pasa nada, ok, entonces después él muestra todo el proceso de fabricación, y esto se puede fabricar. Fácil. Estamos enseñándole otra cosa a los niños, algo que es importante, por ejemplo, saber soldar con un cautín. A mí se me ocurrió hacer actividades de este estilo el año pasado en el electivo de mecánica. Salieron cosas muy buenas. Por ejemplo, hubieron chicos que fabricaron una turbina que funcionaba con un motor eléctrico, lo hicieron a bases de jureles y con esto propulsaron un barco, y el barco andaba así, era como una lancha de
de narcotraficante cubano. Rápido porque le pusieron un motor era un motor de esos autitos, el típico autito que ocupan los niños pequeños. Entonces era un motor bien potente para un barco de 10 centímetros. Entonces ahí salieron algunas actividades que eran bastante buenas. Otros no, dieron jugo pegando palos de maqueta que al final terminaron rompiéndose. Entonces también la habilidad de hacer cosas es algo que se ha perdido un poco en el colegio, que ya no existen las artes manuales. Entonces pásale un martillo y un clavo a un niño. Entonces en ese sentido tenemos que también involucrarnos con esto. Entonces, bueno, cuento corto, acá también podemos ir reforzando lo que es, por ejemplo, una conexión en serie, lo que es una conexión en paralelo. Por acá el tipo hace después conexiones en paralelo. Lo que es un capacitor. ¿Cuál es la función del capacitor en el circuito? También, valor agregado. Ya, entonces, bueno, resultado final, cuento corto. Tengo básicamente un panel solar. No es tan difícil de construir. Y si piensas en grande, ¿por qué no? Imagínate, generas este tipo de actividades varias veces, te puedes hacer de varios de estos dispositivos y después, no sé, implementarlo en un proyecto más grande. Me imagino, cargador ¿cómo le llaman a esto? Cargador eco-friendly para el colegio. Y dejáis en el patio un sistema que funciona a base de paneles solares, hecho por los niños y que tiene una utilidad real. Lo mismo se puede hacer con el viento. También podéis sacar la energía de ahí, etc. Hay harto que hacer al respecto, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo traté de buscar un par de ejemplos en los que se puede generar un producto de forma accesible y que no es algo tan trivial como un copy-paste de Wikipedia. Porque de verdad, yo creo que si dejamos esto a la investigación bibliográfica solamente, vamos a tener muchos estudiantes que se van a dedicar a eso. Así es la cosa. Sí. Ya, profesor. Bueno, Vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Tenía algo más que comentar antes de...? no, creo que me tomé más del tiempo necesario. No se preocupe. Vamos a hacer una mini ronda de preguntas para alcanzar al tiempo, no extendernos tanto. Tenemos una pregunta que dice, ¿acaso cree que el currículum no prioriza los contenidos de mecánica cuántica? Y si es que usted le daría más relevancia. El currículum no prioriza, o sea, en este caso tienes el énfasis para la unidad. Le daría más importancia, por supuesto. El mundo en el que vivimos va para allá, insisto, o sea, ok, vivimos cerca de 3 siglos en base a... Déjame prender la cámara, por favor. Vivimos cerca ¿de cuándo? Como 3 siglos, ¿cierto? En base a ingeniería que estaba completamente basada en la física clásica. Todo era clásico, incluso en la actualidad. O sea, si tú pensáis en ingeniería en construcción, básicamente lo que usan es mecánica newtoniana. Sí. El hombre llegó a la luna con física de Newton. Y así, pues. Muchas de las aplicaciones que usamos todavía no incluyen la mecánica cuántica, pero la cosa ya va para allá, pues. Tenemos la tecnología de los paneles solares, está apareciendo la computación cuántica, tienes estas ampolletitas, ¿cierto? Que esto
tubos de neón y sistemas de iluminación que también funcionan con ese tipo de fenómenos. La cosa va para allá. Sí o sí, en la medida que la tecnología se va complejizando, necesitamos ese tipo de competencias. Yo les comentaba a los chiquillos que, por ejemplo, con el microscopio de efecto túnel, se han podido mover átomos. Y si tú puedes hacer eso, puedes generar tecnología o transistores, por ejemplo, mucho más pequeños. Transistores mucho más pequeños significan computadores mucho más potentes. Y esa potencia sale en base de, a desarrollo de tecnología que aplica mecánica cuántica. El efecto túnel ya, bueno, estarán sufriendo los chicos de física contemporánea con eso. Es un efecto cuántico, puramente cuántico, y ahí lo vemos aplicado. Entonces, yo creo que hay que orientar la educación en física para allá, porque el modelo estándar es el rey. Sabemos que Sí. por el momento es la física que manda. Sí, de Y, acuerdo a eso mismo, hay otra pregunta que dice, considerando las competencias del siglo XXI y la idea esa de los nativos digitales que comentaba, ¿cuáles son, a su criterio, las prácticas docentes que se resisten a evolucionar para afrontar estos nuevos desafíos? el conductismo. Pero más que una práctica docente, yo creo que es el sistema mismo el que te obliga a ser conductista. Porque claro, o sea, nosotros, ok, aquí hemos hablado de lo romántico que tiene la pega, ¿cierto? Que es aplicar métodos de aprendizaje que van a funcionar, pero esos métodos en realidad son, desde mi punto de vista, son como modelos físicos. Funcionan para alumnos esféricos en el vacío. Entonces uno tiene que adecuar eso a sus realidades. O sea, el método inmediatamente asume alumnos que son motivados intrínsecamente. O sea, ellos son secos. Tú le vas a plantear la duda e inmediatamente va Todas a las manos generar algo en levantadas. su cabeza, claro. Y en realidad, bueno, hay que... Eso no pasa siempre. A veces pasa. Por A eso veces mismo, funciona. tenemos otra pregunta que a lo mejor se va a ligar a lo que iba a comentar ahora, es que según su experiencia en los colegios, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido que enfrentar? ¿Desafío en qué sentido? Yo Porque, creo que en bueno, todos los sentidos, tal vez de aula o tanto fuera del aula. para mí siempre mi desafío principal es intentar hacer una buena clase. Hacer una clase buena. Ese es siempre el desafío y lamentablemente en lo que es el quehacer del día a día del profe, eso cuesta. Cuesta, porque como te digo, tú necesitas tiempo para preparar las cosas. Sí. Se necesita tiempo y normalmente no es lo que tienes. Se necesita cumplir con un programa porque te están chicoteando de atrás, ¿cierto? Te chicotea el ministerio, tu jefe, que tiene que tener cierto número de notas, tenemos que subir los puntajes PSU, entonces no dedique su tiempo a esto, sino que dedique su tiempo a preparar pruebas con este formato, hágale ensayos una vez a la clase, entonces esos son los desafíos principalmente, pues, lidiar con el sistema mismo. Y esta buena clase que usted menciona, ¿cómo le gustaría o cuál sería como su ideal de clase? ¿Cuál sería mi ideal de clase? Mira, yo no soy una persona muy experimentalista. De hecho, todos los estudios que hago en física normalmente son física teórica. Me gusta eso. Pero a mí lo que me gustaría, mi ideal de clase, lo pienso como una sala de partida no distribuida de acuerdo a lo normal, así como con líneas, sino que pienso en grupos de trabajo, mesones, así tipo laboratorio, y los niños con las manos sucias. Grupos trabajando con cosas que son tangibles. Me gustaría, no sé, tener todos los recursos para poder mostrar los fenómenos ahí mismo.
O sea, no sé, qué lindo sería poder a veces, no sé, tener algo con que un interferómetro, por ejemplo, un interferómetro de Michelson, así, algo, no sé. Eh, una buena balanza de torsión, por ejemplo, para mirar la fuerza de gravedad, que es algo que les cuesta ver a los chiquillos. O sea, tú le decís ya, ok, mira, tienes esta masa, entre ellas están interactuando, entre ellas. Y no, pues si yo estoy acá, mi compañero está allá y yo no me voy para allá, ¿por qué? Entonces, No me atrae en absoluto tampoco. claro, pero sabes que una buena balanza de torsión se puede hacer fácil. Necesitas un par de bolas metálicas más o menos grandes, le cuelgas un hilito, se arma y funciona. No sirve para hacer medidas, necesitáis un hilo más o menos especial para eso, pero se puede observar el fenómeno. Ya, y Sí. para ya ir cerrando un poco ya la sesión, ¿qué consejo podría darnos a los futuros docentes o docentes que a lo mejor están recién comenzando o en general a cualquier docente? ¿Algún consejillo allí, ya que esto es de experiencia docente? Sí, consejillo, ármense de paciencia. No, aprendan, aprendan. Que, que sus estudiantes los vean aprendiendo. Creo que eso es importante y algo que los profes dejamos de lado. Esta, este nuevo paradigma, nuevo entre comillas, no, nos va a permitir esa instancia. Acostúmbrense a aprender, a estar siempre incorporando algo nuevo a su repertorio y aprovechen la formación de proyectos porque así como sus estudiantes se van a enfrentar a cosas desconocidas, lo van a hacer ustedes también. Entonces, si tengo que darles un consejo, aprendan, 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 porque la información en este momento es muy abundante, los niños llegan con cada cosa eh, y son cosas que normalmente los profes no dominan o no dominamos. Por ejemplo, si yo digo, ¿puede nombrarme 15 partículas del modelo estándar? No me haga esto, por ¿5? favor. Y los niños de repente llegan con eso y empiezan hablando y no entienden y te preguntan, profe, ¿y los quarks? ¿Y qué pasa con el agujero de gusano? Y cosas por el estilo. Entonces, si nos quedamos solo con lo que nos dicen los videos, tampoco entendemos mucho. Entonces, mi consejo es ese, aprendan, educarse, aprender cosas, para mí es una de las cosas lindas de la vida. Eh, yo soy un total agradecido de la educación. Salí de un contexto vulnerable en el colegio, todo se lo debo a eso, a la educación, lo que soy, cómo me comporto, ser un individuo que algo aporta a la sociedad, todo eso es gracias a que logré educarme, logré aprender cosas. De lo contrario, quién sabe dónde andaría. Entonces, ese es mi consejo. Es Muchísimas algo. gracias entonces. Gracias a ti, ¿Iba a Maylin. decir algo más? Ya. Sí, quería agradecer por la invitación, por las jornadas. Creo que es algo súper relevante para el trabajo docente. Eh, Sí. en algún momento, bueno, les mencioné al principio que tuve la suerte de hacer una pasantía y ahí me relacioné con varios profesores de colegio. Y ellos en Francia, en Toulouse, participan activamente de investigación en educación. Existe un grupo que se llama el IRES, Institut de Recherche de l'Enseignement Sciences. Mi francés está medio malo. Y ellos son profesores y los tipos investigan sobre métodos de enseñanza, comparan sus experiencias, dicen, ok, ya, yo tengo que enseñar, no sé, el teorema de Tales, y yo también, ya, tú abórdalo por acá, yo lo abordo por acá.
¿Qué resultados obtuviste? ¿Cómo respondieron tus alumnos a este método? ¿Qué pasa si desarrollamos métodos nuevos? Y eso es parte de su quehacer diario. O sea, ellos salen y un día a la semana tienen reuniones y hacen investigación, sacan publicaciones. Y creo que esto permite fomentar eso. Y sería súper lindo tener en algún momento, no sé, por ejemplo, un repositorio de experiencias pedagógicas y de material. Nos aliviaríamos la pega entre nosotros mismos. Sí, sería maravilloso. Sí, pues, si tú piensas que tienes, por ejemplo, un banco de evaluaciones, un banco de rúbricas, eso ya es 30, 40 minutos menos de tu día que vas a ahorrar y que podrás dedicar a hacer lo que realmente importa, porque es hacer una buena clase. Exacto. Por eso le queríamos agradecer también por toda su experiencia y todos sus consejos, todos sus comentarios al respecto, y agradecer también a todos aquellos que se conectaron con nosotros, mencionar que después el video va a ser subido para aquellos que no se pudieron conectar, y como siempre, el spoiler final, invitarlos a unirse al Instagram de Encuentros Pedagógicos-OLS. Y gracias por silenciarse, y a nuestro canal de YouTube, Encuentros Pedagógicos OLS, y invitar también a que si usted quiere venir a escuchar otra próxima charla, tal vez vamos a comenzar ya desde el próximo año con más charlas, ahí también le enviamos el link para que pueda ver las otras, o si quiere ver las que ya están, también está invitado. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a ti. Por favor, me envían los links para las próximas charlas para participar también. Ya, excelente. Muchas gracias. Chao, gracias.